A partir de este 27 de junio, un equipo de periodistas de amplia trayectoria traen para ti el Centro de Noticias Táchira, CNT. Un espacio informativo para los tachirenses que están dentro y fuera de Venezuela, con noticias de actualidad que van más allá de lo cotidiano. Este 27 de junio, Centro de Noticias Táchira presenta: Mujeres tachirenses buscan alternativas económicas con trabajos en línea. Un obispo gocho en el Caroní. Los trapiches siguen siendo referencia productiva en el Táchira. En la entrevista, Carlos Prosperi, precandidato presidencial de Acción Democrática, propone combatir grupos irregulares en la frontera. ¿Has escuchado hablar sobre las chicas streaming? Motivado a la falta de oportunidades y la carencia económica en Venezuela, algunas mujeres han tenido que optar por la búsqueda de oficios que quizás son criticados por quienes no conocen el trasfondo de su labor. Conversaremos con Sara y Alexa, dos jóvenes tachirenses que tomaron la decisión de sumarse a la iniciativa de proveer a su familia con ingresos provenientes de chats que realizan mayormente con hombres. Ambas trabajan en una empresa cuyo salario es insuficiente. Yo empecé hace un año, por curiosidad, porque varias personas me dijeron, por motivo de que yo tengo un hijo y soy madre soltera, entonces pues hay que buscar algunos ingresos extras, aparte del trabajo que yo tengo. Cuéntanos sobre este trabajo, ¿qué debes hacer? Depende, porque eso depende de la mujer y de lo que quiera mostrar y hacer. Por lo menos tengo compañeras de que hacen show, bailan, cantan, muestran y obviamente ganan mucho más. Pero normalmente yo lo único que hago es hablar. Sara es madre soltera. Asegura que el sueldo que recibe a través de la empresa donde normalmente labora no le alcanza para atender a su pequeño. De allí que se vio en la necesidad de poder sustentarse en base a otras alternativas. Yo soy madre soltera y pues el sueldo normalmente aquí en Venezuela pues sabemos que no nos alcanza a ninguna, ni a nadie. Entonces pues empecé por probar. Alexa, por su parte, comentó que inició en este mundo con un poco de temor, sobre todo al tener que exponerse al público. Sin embargo, al pensar en el beneficio económico, optó por tomar esta decisión. Un mes aproximadamente. Obviamente uno empieza con ese tipo de aplicaciones con algo de miedo, pues ya que uno tiene que mostrar su imagen y uno nunca sabe qué malas intenciones tengan los demás. Para nadie es un secreto que ahorita el sueldo mínimo en Venezuela, más que todo, no alcanza, ¿sí? Por más que tú trabajes, no alcanza ni siquiera para llenar un vacío de nevera, ¿sí? En el mercado. Vivo con mis padres aún y mi hermano, vivimos 4 personas conmigo, serían 4. A pesar que somos 4 personas, pues aún así el sueldo no nos alcanza, que ganamos son prácticamente en bolívares. Ya en otra moneda se nos está haciendo cada día más difícil conseguirla en otros trabajos. Esta es también mi realidad. Sara y Alexa nos explicaron cuál es la metodología para ganar puntos y por ende dólares a través de la aplicación. Semanalmente deben lograr 20.000 puntos que se transforman en $26, los cuales se obtienen a través de las llamadas que realizan con estos usuarios. Va a ser de 26, que es lo mínimo que podemos cobrar, hasta, no sé, hasta 500, 800, 1000. Depende de cómo nos vaya la semana o lo que hagamos. En tu caso, ¿qué es lo máximo que has hecho durante este año? $32. Por lo menos yo me puedo conseguir 3 usuarios donde yo ya haga la mínima. Son mínimo $26 que haga, pues un máximo tiene hasta $130 semanal, ¿no? ¿Y qué tanto debes hacer allí para poder llegar a estos 26 o $30 semanales? Solamente pues una llamada, ¿sí? Una llamada en la cual no debes mostrar prácticamente nada, solamente tu rostro y hablar con las personas, pues. Más que todo son hombres. ¿Cuántas llamadas debes realizar o recibir diariamente para poder cumplir esta meta? No sé, como unas 100, 200 llamadas más o menos. Póngale que al día uno mínimo se haga 1000 puntos, más o menos, para poder llegar, ir toda la semana, para poder llegar a la meta, que son 20.000 puntos, ¿sí?
Sara y Alexa reciben un pago aproximado de 400 bolívares quincenales más 1.000 bolívares de cesta ticket en la empresa donde laboran, un aproximado de $60 mensuales. Aseguran que este salario es insuficiente para mantener a un pequeño en el caso de Sara y para sumar a los gastos del hogar en el caso de Alexa. Pero en la aplicación, si semanalmente mantienen su meta mínima de 26 o $30 al mes, pueden percibir $120 que alcanzan para sustentar las deficiencias económicas. En el próximo episodio estaremos conversando sobre los riesgos y los señalamientos que reciben estas mujeres a diario al dedicarse a este tipo de oficio. Para el Centro de Noticias Táchira, Luz Frandy Contreras. 100 años de historia tiene la Iglesia Católica en la Gran Sabana. Por más de 90 años han estado los padres capuchinos y desde el 20 de julio de 2021 los pueblos indígenas viven una experiencia pionera con un obispo gocho de la diócesis de San Cristóbal. Se trata de Monseñor Gonzalo Alfredo Ontivero Vivas, a quien el Papa Francisco le encomendó la tarea de ser el 7º vicario apostólico del Caroní, con la misión de servir, acompañar y educar. El indígena tiene otra cosmología de la vida, otra manera de ver las cosas, y entonces ellos ven desde su óptica la realidad, y nosotros como criollos, como nos dicen ellos, los criollos, vemos la vida de otra manera. Esas dos cosas, esas dos mentalidades, esas dos cosmologías, esas dos formas de ver la vida, la misma fe, la religión y todo aquello, la cultura, no es fácil. Hay que ir teniendo como mucha paciencia con ellos, acercarse poco a poco, irlos escuchando mucho, observando y conociendo su forma de pensar, su forma de actuar, conociendo sus orígenes, sus raíces. En este lugar se encuentran los indígenas de la etnia Pemón, a quienes los padres capuchinos se encargaron de enseñar la religión católica. Ahora le corresponde a Monseñor Gonzalo Ontiveros cumplir con la tarea encomendada por el Papa de avanzar en la evangelización. De la fe, de la religión, a pesar de que ya se ha inculturado durante mucho tiempo, por espacio de más de 100 años, ellos siguen manteniendo también sus creencias autóctonas sobre cosas así que cualquiera puede decir que es exoterismo o que es otra cosa parecida. Y no, realmente es lo que ellos aprendieron desde muy jóvenes, desde niños, a creer, por ejemplo, en los espíritus de la sabana. La pobreza es una realidad en el Caroní. Las limitaciones de traslado, la falta de medicamentos y el abandono gubernamental es una de las razones. Los pemones y criollos viven en mucha pobreza, tienen muchas carencias desde el punto de vista económico, humano. Hay muchas limitaciones por el tema del traslado, de los traslados, porque son grandes distancias, muy poca medicina. Incluso yo he llegado a algunas comunidades donde me dicen, aquí no tenemos ni para quitar un dolor de cabeza. Y yo veo que a veces como olvido, ¿no?, de estas comunidades, de estas personas que están allí, que son seres humanos. La explotación minera es una consecuencia de la pobreza, por lo que los niños han dejado las escuelas para incorporarse a este tipo de trabajo. Muchos maestros, en vez de seguir dando clases, se han ido a trabajar a las minas. ¿Qué sucede con estos niños? Pues también se han ido a la mina, y las niñas también. Y todos sabemos lo que arrastra o implica estar en un sitio de eso, ¿no? Las situaciones de vicios y demás. Es una falsa ilusión, porque piensan que a veces la persona, no, allá hay bastante oro, y la gente le dice, no, tú estás en la tierra del oro, pero yo el oro no lo veo. He visto pueblos que son los más mineros y son los pueblos más feos que yo he conocido. El Vicariato Apostólico del Caroní trabaja en la recuperación de 2 internados, con el fin de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes, y así alejarlos de las minas. Nosotros encontramos allí un internado para niñas indígenas. Ya hay 40 niñas que están en régimen de internado, tienen sus clases, sus comidas, su dormitorio y todo. Hemos rescatado una estructura física que estaba muy deteriorada, que funcionó hace muchos años como internado para varones. Esas instalaciones las logramos recuperar con el apoyo de Advenia, que es la Iglesia Católica Alemana, y de ACNUR. Están comenzando a llegar jóvenes que quieren estudiar y formarse, quieren para alejarlos del tema de la mina, ¿sí? Va a tener la capacidad para 100 jóvenes. Para llevar adelante esta meta, buscan quien apadrine a un niño Pemón. El año hemos hecho un cálculo de acuerdo a los precios de los alimentos y todo allí, insumos, y está está por los $48,000 anual, tratando de llevar y concientizar a la gente que nos pueda ayudar para que pueda apadrinar un niño
o un joven indígena. Entonces, mensualmente las personas pueden dar una contribución para el sostenimiento de la obra. Los días de Monseñor Gonzalo pueden pasar entre caminatas de 2 o 3 horas para visitar una comunidad, celebrar una Eucaristía en la montaña sin dejar de lado el proceso de adaptación a una nueva cultura y siempre de la mano de Dios. Ir a una comunidad, de ir a limpiar, de ir a recoger, de cargar bloques si estamos construyendo, de si voy a una comunidad de bañarme en un río, dormir no en una cama sino en un chinchorro, a comer el tumá, el casabe de ellos, que es algo muy básico, muy sencillo. Al otro día salir a otra comunidad, caminar 1, 2, 3, 4 horas. El Vicariato Apostólico del Caroní tiene 80.000 kilómetros cuadrados. Y del Táchira como 8 veces, porque el Táchira son 11.000, allá son 80.000 kilómetros cuadrados en los que yo tengo que trasladarme e ir continuamente a visitar las comunidades. Del Caroní hay muchas más historias que contar. Espere nuestra próxima emisión. Soy Lorena Arraiz para el Centro de Noticias Táchira. La producción de panela artesanal en el municipio Jáuregui del estado Táchira sigue siendo un punto de referencia en el país. Alejo Sandía tiene un trapiche en la aldea Aguacaliente, a 10 kilómetros de La Grita. Le da empleo a unos 20 trabajadores, con quienes produce entre 150 y 200 toneladas de caña, para un total de 18 toneladas de panela. 22 días moliendo y un mes descansando, o sea, preparando la molida. Todo el esfuerzo posible, porque realmente pues hoy en día pues los costos de producción pues casi es muy poco lo que queda de ganancia, porque realmente demasiados gastos, tanto en los obreros, mano de obra, en el transporte. Para subsistir económicamente, se asocian y trabajan a medias con otros productores. Tienen la caña, y usted me llama y me busca y me dice, mire, para moler X cantidad de caña que yo tengo. Y la persona la corta, la saca al sitio de carga, yo la busco en el vehículo y se trae y se muele. Y lo que salga pues es la mitad para la persona y la mitad para el trapiche. Durante 22 días continuos trabajan de 2 de la mañana a 6 de la tarde. Después que se arranca, pues se produce arriba en lo que es la prensa y baja acá al calentador y el calentador a las pailas y ahí sale la panela como aquí están empezando a recoger en este momento los muchachos. Y ahí va haciendo, ahí el sitio se empaca y se saca la panela, se guardan en depósito y después se empieza a sacar poco a poco, produciendo de 100 gramos, de 500 gramos y de 1 kilo. Carlos Rosales trabaja desde niño en los trapiches. Lo aprendió de su padre. Le preocupa que hay poca producción de caña porque los precios son bajos. Yo que batir la costa y cortarla y empacarla y llevarla para adentro. Yo la empaco también. Hay poca caña porque la gente la está acabando demasiado. De la panela vale poco. Si yo que eso, la panela valiera, pero es poco. Luis Leal trabaja desde niño como pailero. Cuando no hay producción de panela, se dedica a la siembra. Limpiándola, dándole el punto para sacarla. Pendiente que no se quemen las pailas. Siembro matas aparte cuando no hay molida. En el trapiche de Alejo, Rodrigo Gómez es el último en salir. El último que se desocupa, güey. Primero que empieza el prensero y el primero que se desocupa. Segundo el parrillero y tercero el pailero y los últimos son los banqueros. La falta de gasolina afecta a los productores de panela, pues no tienen suministro especial y por placa les corresponde surtir cada 22 días. Porque aquí llega una vez cada 15, 22 días, llega una gandola que le toca el número de placa a uno. Y eso pues son realmente 100 litros, lo que le venden a veces son 70 litros. Y un camión, un 350, un tritón cargando, eso se lo comen 3, 4 días cargando caña. Y el resto hay que comprarla a veces a 4.500, a 5.000 pesos un litro de gasolina. Le va a los costos como usted no tiene idea. Pero la mayoría de sitios donde está la caña no es accesible para carros de gasoil. Son carros que tienen que ser 4x4. Entonces ese más que todo es para mismos Toyota, para sacarlo de un sitio al sitio de transbordo para el tritón y el tritón se llega aquí o a un 350. Son carros a gasolina, el gasoil industrial. Pero eso es muy escaso que llegue una gandola cada 3 meses, cada 4 meses. Para mantener prendidas las calderas, usan el mismo bagazo de la caña. Después que se exprime, se deja secar un secamiento más o menos entre mes y medio, 2 meses. Se rota y se pone cerca del horno y uno empieza a trabajar con eso. A veces se ayuda con cauchos, con plástico, el mismo aceite quemado. Son muchas cosas que usted utiliza para hacer la combustión para que eso se mantenga así.
La producción de panela artesanal en los estados Táchira, Mérida y Trujillo sigue siendo uno de sus fuertes. Sin embargo, los productores enfrentan serias dificultades a la hora de conseguir combustible para trasladarlo al centro del país o para la misma producción dentro de los trapiches. A pesar de ello, se niegan a dejar morir esta costumbre que viene desde que son muy pequeños. Para el Centro de Noticias del Táchira, Mariana Duque. En su visita al Táchira, el candidato a la primaria presidencial por el Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, sostuvo que hay que combatir a cada uno de los grupos irregulares que operan en la frontera. Cree que no se puede permitir que sigan desestabilizando al país y señaló que hay que darle un parado al pago de vacunas. Mira, hay que luchar contra los grupos irregulares. No es posible que grupos irregulares que le han hecho tanto daño a una hermana república como lo es Colombia intenten venir a hacerle daño a Venezuela. Todas las luchas que tengan que emprender conjuntamente con las Fuerzas Armadas hay que hacerlas por el bienestar y la tranquilidad de nuestro pueblo. Y lo he dicho, no solo es lo que se está viviendo acá en el Táchira, lo decía, lo que uno ve, por ejemplo, en Barinas, lo que se ve en Apure, lo que se ve en las fronteras donde quieren operar a sus anchas cobrando vacunas, eso no puede pasar en Venezuela. Cada uno de esos grupos irregulares hay que darles un parado, hay que de una vez por todas decirles ya basta de venir a crear zozobra en el pueblo de Venezuela y por sobre todo a golpear a nuestros productores, cobrándoles vacunas que siguen siendo los golpeados por absolutamente todos, desde el gobierno hasta estos grupos irregulares. Recordó que en el año 2021 algunos prometieron que la situación en el estado iba a mejorar. Sin embargo, indicó que se encontró con una región con muchos problemas por la escasez de gasolina, por los cortes eléctricos y por la vialidad que está deteriorada. Quizás algunos habían dicho que las cosas iban a mejorar en el estado y hemos visto cómo a nivel nacional, y el Táchira no escapa de esta realidad, ver en el Táchira que nuestros productores en las vías de penetración agrícola no tienen cómo llegar a sus unidades de producción, que se les complica sacar la cosecha, que no tienen el diésel para poder trabajar en el campo venezolano. Hacemos un llamado a la reflexión por el bienestar del pueblo de Venezuela. Decirles a cada uno de los gobernantes que es momento de pensar en lo hecho en Venezuela, que ya basta de seguir creyendo que las políticas de importaciones les dan un excelente resultado al pueblo venezolano. Lamentó que los venezolanos sigan saliendo del país porque no tienen un sueldo digno que les permita tener una mejor calidad de vida. Cuestionó que la administración de Nicolás Maduro mantenga a la población con un salario de hambre. La gente se va porque hoy en Venezuela hay un salario de hambre, porque por primera vez después de muchísimos años no se hace un aumento de salario, porque el salario siguió siendo el mismo 130 bolívares, pero lo que sí hicieron fue tratar de llevar una bonificación de un fulano bono de guerra, un cestatique o un ticket de alimentación donde decían que iban a ser $40. En la Gaceta Oficial está publicado 1.000 bolívares. Hoy 1.000 bolívares ya no son $40. Quizás con todas las devaluaciones que estamos acostumbrados a ver, eso representará para comprar solo 1 kilogramo de arroz o 1 kilo de harina de maíz precocida. Eso se tiene que acabar en Venezuela. Basta de improvisaciones. Y a nuestros hermanos venezolanos decirles que vamos a recuperar esa Venezuela donde crecieron nuestros padres, que a pesar de las adversidades hay una sola cosa que no nos pueden quitar, que es la fe y la esperanza. Muchísima fe, muchísima esperanza, y vamos a reinstitucionalizar los poderes en Venezuela para cada uno de ustedes. El candidato a la primaria presidencial por Acción Democrática, Carlos Prosperi, lamentó que por el estado Táchira sigan saliendo personas a otros países para mejorar su calidad de vida. Manifestó que ha tenido la oportunidad de conversar con venezolanos que se encuentran en México, en Estados Unidos y principalmente en Colombia, a quienes les manifestó la necesidad de que se abran canales consulares. Desde el Centro de Noticias Táchira les reportó Zulma López. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.